Marco Salgado, él es periodista, bueno, creo que está ahora en Buenos Aires, pero periodista que está trabajando en Caracas, Venezuela, corresponsal de unos cuantos medios extranjeros allí en Caracas y es compañero de Telesur, de trabajo hemos compartido una parte en Telesur. Marco, ¿cómo está? Vivian Elem te saluda acá Jorge Benedetti y Rodolfo Colangelo también en la mesa, ¿cómo estás? Hola Vivian, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Saludos a todos en la mesa ahí. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, sí. ¿Ya radicado en Buenos Aires o estás de paso nada más? No, vine nada más que por la fiesta, Ah, para visitar a la familia. Ya estoy volviendo en los próximos días, bueno, antes del 10, te tenemos que para incorporarme repatriar, al trabajo. Marco, ya definitivamente. O nos repatrias vos a nosotros o nosotros te repatriamos a vos. Me parece que dentro de poco vamos a ir recalando más por Latinoamérica. Ya seguimos trabajando ya de cara al 10 de enero, ¿no? El próximo viernes, que va Ujú. a ser la toma de posesión de Nicolás Maduro. Bueno, contanos un poco antes de entrar en el caso específico del gendarme, un poco el panorama, ¿viste? Porque bueno, nosotros tenemos todos los medios aquí, el panorama es la dictadura de Maduro y todas las, Sí, obviamente. ¿Cómo está sí. Venezuela? ¿Cómo Ujú. lo ves? ¿Cómo está el panorama? Sí, bueno, yo lo que sí veo estando aquí y siguiendo un poquito nada más los medios porque me parece que es insalubre. Sí, hay como se ha logrado en estos años generar una enorme cortina de humo sobre lo que sucede en Venezuela, no porque las cosas estén necesariamente bien, sino porque lo que se dice en el exterior es un mundo aparte, digamos, una realidad paralela que no tiene nada que ver con lo complejo que es el caso venezolano pero no tiene nada que ver con el día a día de las venezolanas y los venezolanos. Yo te diría que la situación en Venezuela está mejor desde el punto de vista económico, mejor digo que en el peor momento del bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos sobre Venezuela, te hablo del año 16, 17, donde realmente la cuestión económica estaba muy compleja, el abastecimiento de productos básicos, 15, 16, 17, ¿no? Ese periodo fue el peor momento. Después el gobierno venezolano lo empezó a resolver, por lo menos en lo que tiene que ver con las cuestiones de abastecimiento, y después con la llegada de Biden al gobierno en el gobierno de Estados Unidos se resolvió el tema de la factura petrolera y comenzó de alguna manera Venezuela a vender petróleo nuevamente a los Estados Unidos, no por la llegada de Biden, lo estoy diciendo mal, sino por la cuestión específica de la situación en Ucrania, ¿no? Claro. Que demandó a Estados Unidos salir a buscar petróleo en otros lugares y volvió a comprar petróleo a Venezuela. Hoy por hoy hay casi 280.000 barriles diarios, que es un poco más de un cuarto de la producción diaria de petróleo de Venezuela, que anda más o menos en el millón de barriles, lo que está comprando Estados Unidos, y eso ha revitalizado la economía y se mejoró el abastecimiento y en general, y eso ha hecho incluso que muchos migrantes de los años de crisis anteriores hayan regresado a Claro. Venezuela, porque ya el estar en algunos países como Chile, Perú, Colombia, no les conviene económicamente y han vuelto a Venezuela a trabajar en su país. Son fenómenos que se están dando, de los cuales no se hablan, pero forman parte de la realidad económica, especialmente de los venezolanos en el último año y medio, que se refleja incluso en algunos datos, ¿no? La misma CEPAL ha dicho que Venezuela es el país que más creció y que más va a crecer en este año 2025. La inflación se controló, aquella etapa de hiperinflación se superó, los precios hoy están más o menos contenidos y eso colabora en el
en el día a día de los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Marcos, sigo con la fecha del 10, con el día de la Asunción de Nicolás Maduro, que vendida por los medios acá y por los medios españoles como en realidad la llegada de González Urrutia, llega el verdadero, bueno, lo acaba de recibir Milei acá, a salir al Sí. balcón, como hicieron con Guaidó, como Macri hizo con Guaidó, que hasta le aceptó embajadora en ese gabinete extraño que Guaidó había armado. Pero ¿cómo está el clima en la calle frente a la Asunción, al día de la Asunción? No, en Venezuela ya el clima en las elecciones y los meses posteriores y el previo al 10 de enero es de tranquilidad. Lo que se vivió en Venezuela en los últimos días fue la Navidad, que es todo un evento en Venezuela, que empieza 2 meses antes de la Navidad misma. Hubo conciertos en las calles, hubo mucha gente en las calles. Siempre la gente en la calle, para recrearse, te habla de que no hay preocupación ni por la seguridad ni por la situación política. Y eso es lo que se vivió en los últimos días. El clima es tranquilo, la tensión política está fronteras afuera y bueno, y en los medios de comunicación de Venezuela, pero Venezuela también ha vivido en los últimos años una fuerte despolarización, de lado y lado, ¿no? Tanto del chavismo como de la oposición. Y eso se refleja en un clima de tranquilidad donde la política va por otro lado. No hay tensión política en aumento en Venezuela, ni tensión en las calles. El lunes empiezan las clases, se retoma el año escolar, que en Venezuela va de septiembre comienza en septiembre y termina en julio, digamos, estamos como en el primer trimestre del año escolar, que se retoma ahora, y no se ve nada que hable de que haya que el día 10 vaya a ser un día especial en términos de la sociedad venezolana, ¿no? Más allá de la política. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rodolfo Colangelo te saluda. Hola, Rodolfo. ¿Cómo puede ser, cómo ves la relación entre Donald Trump y Venezuela ahora que asume Donald Trump también? Porque algunos analistas sostienen que va a ir con todo contra Venezuela y otros dicen que no, que va a hacer una política racional de relaciones. ¿Cómo ves Sí. eso? Bueno, me parece que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, que no tiene respuesta, porque hay análisis de diversos que hablan de que Trump podría tomar eso, lo que vos decís, ¿no? Una posición o la otra, pero a mí me parece que ese es el gran tema de cómo se va a parar el Occidente ante Venezuela en esta nueva etapa y ante el nuevo gobierno de Maduro, es qué posición va a tomar Estados Unidos, y me da la sensación, por lo que uno ve hasta ahora, que Trump va a hacer valer el hecho de que él asume el 20, no el 10 El de enero. Claro, y entonces, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, no hay señales claras de la administración, de la futura administración Trump, de que vaya a ir de una u otra manera contra Venezuela. Me parece que Trump tiene una cuestión que yo creo que hay que tomarla en cuenta, que es que a él ya fracasó una vez con Venezuela. Recordemos que Trump fue el que fue fuerte contra Venezuela, el que dejó de comprar petróleo, el que dijo que todas las posibilidades estaban arriba de la mesa, incluso la militar. Sus halcones eran los que decían que iban a ahogar a Venezuela con las sanciones y con los bloqueos, y que eso iba a hacer que Maduro cayera. Fueron los que motorizaron la estrategia Guaidó, la cosa de un presidente paralelo, que supuestamente iba a hacer que las Fuerzas Armadas terminaran abandonando a Nicolás Maduro. Nada de eso sucedió, y entonces, viste cómo es el dicho ese, el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? O sea, hay que ver si Trump realmente va a insistir con el mismo camino,
o por el contrario va a ser más pragmático y proteger incluso intereses que hoy tiene Estados Unidos. Claro, claro. No está sacando, insisto, dos. ¿Los pueden reemplazar? Sí, los pueden reemplazar. Los pueden sacar de otro lado. Pero ¿va a hacer esa movida Trump? ¿O va a haber una guerra de micrófonos de lado y lado sin que las cosas cambien demasiado en estos puntos duros, ¿no?, de la relación, que bueno, qué pasa con el petróleo, etcétera? Yo no lo tengo claro. A mí me parece que hay que esperar, pero no es automático el hecho de que si Trump volvió al gobierno, lo que va a pasar con Venezuela es la misma estrategia de que hubo en el primer gobierno, en la primera administración Trump. Para mí eso no es automático. Marcos, y la situación de este gendarme forma parte de este desembarco de la derecha internacional que quiere sí o sí ir contra el gobierno, o es solamente una aventura más de este gobierno argentino para mostrarse como buen alumno, al estilo Duque, ¿no?, cuando desde Colombia exageraba también los ataques a Venezuela. Sí, yo creo que la comparación es buena, es interesante tenerla en cuenta. Yo creo que el gobierno venezolano lo que dice es que este gendarme entró simulando o bajo una pantalla de una visita familiar, pero que en realidad estaba conectado con una operación en donde se iba a intentar extraer, es decir, sacar de la embajada de Argentina en Caracas a los 5, en ese momento eran 6, ahora son 5, dirigentes o referentes cercanos a la líder ultraderechista María Corina Machado, que están asilados en la embajada argentina desde marzo de este año. El gobierno dice con todas letras eso, había un plan en ese sentido, y que se desmanteló en parte, que se iba a realizar en los días de Navidad, la Navidad pasada, hace una semana atrás, y que se desmanteló en parte por la captura de este gendarme que intentó ingresar a Venezuela, a pesar de que según su versión y la versión que mantiene el gobierno argentino, él iba a Puerto Ordaz, a una ciudad que está en el otro extremo respecto a la frontera con Colombia, pero ingresó por Colombia y iba a hacer más de 1.600 kilómetros por tierra en Venezuela, un itinerario que el gobierno venezolano insiste es extraño para una persona que tranquilamente podría haber volado a Caracas y ya estaba a mitad de camino respecto a Puerto Ordaz. Es decir, hay cosas que no cierran. El fiscal general de Venezuela dijo que en el teléfono del gendarme encontraron elementos que prueban una vinculación con estos grupos. O sea, la acusación que hace Venezuela es muy concreta. Aquí en Argentina se insiste con que, bueno, que está secuestrado, que la dictadura de Maduro, pero la justicia venezolana hace una acusación muy concreta contra el gendarme. Lo vincula directamente a planes de desestabilización. En los últimos meses se desbarató la entrada de más de 400 fusiles de asalto a Venezuela que venían de Estados Unidos, y por ese caso hay 2 españoles de los que nadie habla y por los que España no reclama, 3 peruanos y otros de otras nacionalidades, en lo que Venezuela insiste era un intento por generar una crisis de seguridad y una crisis política y falsos positivos dentro de Venezuela de cara al 10 de enero. Yo creo que si uno piensa, bueno, se animaría Bullrich y Milei a enviar un gendarme a hacer una tarea de extracción de los 5 de 20 de Venezuela en la embajada y hacerlos aparecer, no sé, en Argentina en los días posteriores
a la toma en los días posteriores a Navidad y previos a la toma de posesión. Y bueno, sí, digamos, hubiera sido un rédito político evidente si eso hubiera sucedido para Patricia Bullrich en particular y para Milei en general. Son cosas que no pueden descartarse, pero insisto, más allá de las especulaciones que podemos hacer, hay una acusación muy concreta que está haciendo Venezuela sobre qué es lo que estaba haciendo el gendarme en la frontera, entrando por esa frontera tan porosa que es la frontera entre Colombia y Venezuela, una de las más transitadas del continente, la más transitada de Sudamérica como tal, como línea fronteriza, en donde, claro, ¿qué dicen en Venezuela? Bueno, llegar a Maiquetía, al aeropuerto de Caracas, es mucho más difícil que no haya controles estrictos que entrar por una frontera en donde todo el tiempo hay gente yendo y viniendo y en movimientos migratorios que no quedan registrados porque bueno, como pasa en toda frontera porosa, no se controla todo el movimiento migratorio porque hay gente que pasa de un lado para el otro para comprar, para volver, para trabajar, para ir a dormir, o sea, lo que sucede en cualquier frontera porosa, que no son muchas en América Latina, prácticamente no las hay, la frontera y después la frontera entre Colombia y Venezuela. Esa es la característica de la frontera. ¿Por qué este gendarme entró por ahí y no fue en un vuelo a Caracas, que le hubiera salido en plata lo mismo prácticamente? Es algo que no está claro y es la principal duda que ponen arriba de la mesa en Venezuela, ¿no? Ahora, Milei acaba de reunirse con el proclamado presidente electo Sí. de Venezuela, que está exiliado en España, pero bueno, se reunió, salieron al balcón, había manifestantes en la plaza, se hizo un acto, manifestantes de venezolanos residentes, pero la esposa del gendarme dice que es contraproducente esta reunión porque agrava la situación de su marido. Es decir, ¿qué perspectivas tiene este gendarme de volver a la Argentina? Yo creo que es difícil porque está encausado, hay una causa judicial, hay un juez, esa causa avanzó, se conoce poco, lo cual no es raro. En Venezuela hay en general menos información pública sobre el día a día de una causa judicial. Acá en Argentina es mucho más común eso, Venezuela no, y en otros países tampoco, pero en Venezuela no es así. Entonces, pero hay una causa judicial que se tiene que sustanciar de alguna manera. Por supuesto que hay también siempre la posibilidad de una negociación política. Ahora, esa negociación política está planteada y es muy difícil, porque si Milei, si Bullrich cada vez que abre la boca dice que Nicolás Maduro es un dictador, hoy reciben a quien todo parece indicar, el 10 de enero se va a autoproclamar de alguna manera en alguna parte como presidente de Venezuela. Todo eso complica cualquier posibilidad de una negociación. Cuando hay un intento de puente, como el que hizo el ex embajador en Venezuela, argentino en Venezuela, Oscar Laborde, para llevar una carta de la familia gendarme, lo acusan de traición a la patria. Es decir, desde Argentina, recibir a González Urrutia y estas movidas que estamos nombrando, por supuesto que complican la situación del gendarme y hacen pensar lícitamente, creo, hasta qué punto realmente el interés de Patricia Bullrich, y digo como jefa directa del gendarme, se quiere, es que él vuelva, ¿no? Hacer una negociación en ese sentido. Sí, claro. Claro. Marco, el tema que recuerda mucho a la intervención de la OEA con el golpe en Bolivia, ¿no? Todo lo que fue ese desarrollo y todo lo que quedó ahí dando vueltas previo al golpe y después del golpe con la OEA, que ahora interviene también en este caso. ¿Es parte de las presiones a llevar a una negociación o simplemente es condena? No, yo creo que la OEA hay que tener en cuenta y recordar, y parece que no debería hacer falta, pero por lo que he visto también en algunos medios argentinos,
está bien hablar de la OEA y Venezuela, porque hay que recordar que Venezuela no está en la OEA. Claro. O sea, y no está en la OEA, y al no estar en la OEA, al haberse retirado de la OEA y ya haber cumplido todos los plazos de retiro, hace ya varios años, no forma parte de los organismos que la OEA tiene, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no hay una cosa que vincule a Venezuela ante una orden o ante un dictamen de la CIDH en este caso. No lo hay porque Venezuela no forma parte de la OEA. Yo creo que forma parte de las presiones, me parece que con buen criterio, por allí creo que era el secretario general del ALBA, Jorge Arriaza, que decía, tan apurado está Almagro, el secretario de la OEA, en hablar de la situación del gendarme y no de hablar de la situación de los niños desaparecidos a manos de fuerzas policiales en el Ecuador, claro. ¿no? Ecuador, es sí. decir, ese doble rasero es evidente y todo suma para tratar de colaborar a generar un clima de tensión generalizada a nivel internacional. Insisto, en Venezuela no pasa eso, de cara a la toma de posesión del 10 de enero, que lo que va a pasar es que Nicolás Maduro, que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia acreditan como ganador de las elecciones, se va a juramentar para un segundo periodo consecutivo, y no creo que pase más que eso, más allá del intento que haya a nivel mediático internacional y en medios de habla hispana especialmente, de mostrar una situación de crisis o alguna posibilidad, como lo veíamos hoy en los medios argentinos, alguna posibilidad de que Edmundo González se juramente en Venezuela. Yo creo que esas condiciones no existen. Eso es un poco más, es un capítulo más de la fantasía sobre lo que sucede en Venezuela. Marco, cortito como para ir cerrando, ¿qué crees? ¿Cuáles son las expectativas? Pero ¿cuáles son el compromiso mayor o principal de Maduro en esta nueva gestión que va a iniciar? Bueno, él ya lo ha dicho, se va a avanzar en el tema de que las comunas, de que la organización comunal, no pensemos en las comunas como la comuna en Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, sino me refiero a la organización comunal de base, organizada en comunas, tenga cada vez más presencia dentro de la estructura formal del Estado, ¿no? Se avanzó en diciembre con una elección de jueces de paz. Ahora los jueces de paz los jueces de paz son como los jueces que digamos, median en conflictos para que no escalen a conflictos judiciales, ¿no? Ya fueron elegidos por las comunas y se va a avanzar en ese sentido. Ese es el principal reto que tiene Nicolás Maduro, que incluso puede incluir, y no lo digo como especulación, sino porque hay declaraciones en ese sentido, algunas en las últimas horas del mismo presidente Maduro, en avanzar en una reforma constitucional para que se cambie la estructura, parcialmente al menos o progresivamente, la estructura del Estado venezolano para avanzar hacia ese Estado comunal. Yo creo que ese es el principal desafío, teniendo en cuenta que lo económico está tranquilo y lo político en términos generales también. Quizás ese sea el gran desafío de Maduro para el nuevo periodo. Marco, muchísimas gracias por atendernos y bueno, te seguiremos convocando más adelante para ver qué novedades por Venezuela. Sí, claro, con mucho gusto. Abrazos. Un abrazo. Un abrazo.